CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, un programa del CICESE UT3 que busca acercarlos a la ciencia y tecnología que se generan en Nayarit. Nos escuchamos a través de Radio One 101.1 FM. Mi nombre es Marileidy Arbizu y el tema de hoy es tecnología satelital para el estudio de los océanos, para lo cual tenemos de invitado al doctor Eduardo González Rodríguez. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Me gustaría comenzar esta entrevista hablando sobre su trayectoria, cuál ha sido su formación y en qué campos laborales se ha desempeñado. Muy bien, yo soy biólogo marino de profesión, estudié esta carrera en La Paz, Baja California Sur, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Posteriormente estudié una maestría en ciencias pesqueras en el CICIMAR, que es una escuela, un centro de investigación del Instituto Politécnico Nacional. Después de eso siempre me gustó la cuestión de pesquerías, entonces fui a radicar a la ciudad de Ensenada y ahí conocí a un investigador que tenía un proyecto de imágenes de satélite que las vendía a los barcos pesqueros de la flota sardinera y atunera de Ensenada, y entonces entré a trabajar con él. ¿Con qué objetivo vendía estas imágenes? Pues como objetivo de negocio, en realidad. Él consiguió un préstamo con una incubadora de empresas y él lo que quería era pues aplicar esta tecnología de imágenes de satélite a una pesca eficiente y más sustentable, porque la pesca en esa época es que los capitanes salen y literalmente se mojan el dedo y dicen, vamos para allá, dependiendo cómo suene, cómo esté el viento, cómo esté la humedad. Y con esto en realidad lo que él les proveía eran imágenes de las condiciones oceanográficas que les hacían principalmente descartar zonas donde definitivamente no iban a poder encontrar nada de eso. Entonces yo comencé a trabajar con él en esa empresa en Ensenada en 1996, y después él hizo un convenio con el CICESE para mover la antena, porque Ensenada está muy cerca de Estados Unidos y allí los gringos tenían otra antena en una institución muy cerquita de Scripps, que es una institución marina muy famosa allá. Entonces la idea de este investigador que trabajaba en CICESE, se llama Gregory Hammond, era poner la antena en un lugar más al centro de México, porque estas antenas tienen en realidad una cobertura muy amplia. Realmente cubren pues toda la República Mexicana y más allá y más al norte y al sur. Entonces él estaba interesado en que la antena receptora de imágenes estuviera más céntrica en la República Mexicana. Entonces hizo un convenio con CICESE para mudarla a la estación de La Paz, que se acababa de inaugurar en esa época. Entonces a mí me mandó a ponerla allí, y ahí el investigador que estaba en el CICESE me dijo, ¿y quién va a operar esto? Yo le dije, no, pues yo no sé. Y él me dijo, ¿por qué no la operas tú? Y yo voy a conseguir una plaza para la persona que va a manejar esta antena, porque la vamos a usar todo el tiempo. Y entonces pues de Ensenada me regresé a La Paz y así entré a CICESE. ¿Okay? Muy interesante su historia, doctor. Y ya después de manejar estas imágenes por mucho tiempo, un director que en una visita a La Paz estaba promoviendo que la gente se superara, pues nos ofreció a un compañero y a mí que estudiáramos el doctorado, y entonces mi área que siempre me gustó fue la cuestión de pesquerías, porque me gusta eso de la cuestión sustentable, pero pues por cuestiones de trabajo terminé trabajando en cuestiones de lo que ahora se conoce como oceanografía satelital, ¿no? Entonces es lo que le decimos oceanografía sin mojarse los pies. Pues gracias a la tecnología, ¿no? Ajá, y mi doctorado lo terminé haciendo en oceanografía biológica en realidad, pero yo apliqué la cuestión de oceanografía satelital a la cuestión biológica del océano. Bueno, y con esta introducción sobre su formación también nos ha respondido un poco sobre cómo se adentró en el tema de la tecnología satelital para el estudio de los océanos, que es el principal tema del que vamos a hablar hoy. Pero primero me gustaría que nos explicara mejor qué es la tecnología satelital. Todos tenemos la noción de que en el espacio hay satélites, pero en concreto para esta área, ¿cómo se aplica?
Sí, la historia satelital en cuestiones de investigación en realidad es muy bonita y surge a partir de la Segunda Guerra Mundial con la cuestión de cuando los aliados querían, pues no voy a decir invadir, pero ya desembarcar en Europa, necesitaban conocer las condiciones climáticas de una forma muy precisa para que el desembarco fuera muy preciso. Entonces, en ese lapso del desembarco se empezó a formar muy fuerte el estudio de la oceanografía, como la conocemos ahora, como la oceanografía moderna, y también la oceanografía, bueno, más bien la cuestión climática, de conocer bien el tiempo, de hacer predicciones de lluvia, de vientos, de mareas, de esas cosas. Entonces, a partir de allí, en los años 50, los americanos empezaron a enviar satélites que empezaron a mandar imágenes a la Tierra para cuestiones climatológicas, principalmente para el monitoreo de huracanes y cuestiones de prevención, ¿no?, de desastres naturales. Y más adelante, pues ya fue cuestión de tiempo para que empezaran a enviar satélites para tratar de medir la temperatura del océano. Entonces estamos hablando que en los 70, finales de los 60, se empezaron a enviar esos satélites con fines de ver las condiciones oceanográficas y terrestres. Básicamente iban en ese sentido. El primer satélite, digamos, que fue muy bueno, comenzó a finales de los 70, en el 78, y empezó a dar una idea de cómo se comporta el océano, cómo se mueve, cómo se calienta, cómo se enfría. Las plantas que hacen fotosíntesis despiden una longitud de onda que se puede recibir por fotografía o por un medio satelital. Entonces se diseñaron instrumentos para eso, ¿no? Entonces en esa época comenzó esa parte. Los europeos también comenzaron a hacer lo propio, los chinos y los indios tienen muchos años. Entonces digamos que la cuestión satelital con no fines bélicos comenzó, pues, digamos, en los 50 y los 60, pero la cuestión de investigación para dedicarla exclusivamente al océano comenzó por los 70 más o menos, por allí. Y a la fecha pues ya hay literalmente cientos de satélites haciendo esto. ¿Y cuál es la importancia de monitorear o estudiar los océanos? Me queda claro que los satélites que estudian los fenómenos meteorológicos o después prever estas condiciones climáticas, o por ejemplo, entiendo la parte de que los satélites toman, por así decirlo, fotografías del mar y pueden ver su temperatura, pero ¿cuál es la importancia de estos estudios? Ok, bueno, primero, en realidad nosotros siempre hemos mal empleado un término al que le llamamos imágenes de satélite. Eso en realidad no existe. Los satélites lo que hacen es medir la energía que emana la Tierra. Bueno, hay dos formas, ¿no? Pero la forma, digamos, tradicional o más ampliamente utilizada en la actualidad es que el satélite es como un radio que está recibiendo lo que la Tierra emite. Entonces la Tierra rebota el calor del Sol, la luz del Sol, la radiación que producen las plantas, todo eso está ahí. Entonces los satélites lo que hacen en realidad es recibir esto que en términos estrictos es un conteo de energía. Los satélites lo que hacen es sintonizar en una longitud de onda precisa, pues la temperatura, algo que le llamamos color del océano, todo eso derivado de los aspectos del espectro electromagnético. Entonces están sintonizando frecuencias muy específicas, igualitos a escuchar una estación de radio, así. Entonces la Tierra transmite en una longitud de onda o en muchas longitudes de onda, y los satélites lo único que hacen es dedicarse a escuchar longitudes de onda en específico. Eso para nada más para aclarar que aunque el término de imagen de satélite se usa, en realidad no es correcta. Los satélites lo que perciben es energía que unas computadoras convierten en temperatura, convierten en color, convierten en viento, convierten en otras cosas. Y así es como llega una imagen. No, así transmiten los datos. Nosotros, las personas que hacemos esto, hacemos imágenes a las que le llamamos de falso color, porque le ponemos color a ciertos valores que podemos asociar con temperatura, con plantas, con otras para cosas. Representar los datos. Para que visualmente tengan algo útil para el humano. ¿Okay? Wow, pues qué interesante, porque yo realmente sí pensé que los satélites generaban estas imágenes, pero ahora entiendo, lo que generan son datos. Exactamente. Que las personas interpretan y representan en estas imágenes. Así es. Muy interesante, así buen punto para partir en el tema. Sí, y la otra pregunta era, ¿por qué es útil? Bueno, es útil porque, por ejemplo, un barco de investigación medianito, como el que tiene el CICES, tiene un costo de navegación aproximadamente de $10,000 diarios, ¿no? Entonces, si tú quieres ir a muestrear
no sé, un área del océano que te va a llevar un mes o 2 meses o 3, pues tienes que gastar miles de dólares, a veces hasta millones, ¿no? En pesos, pues no lo sé. Entonces el satélite lo que hace, aunque tiene un costo muy alto de desarrollo, pues él está en el espacio midiendo y cubre toda la Tierra básicamente en 2 días, y tiene una información sinóptica de todo lo que pasa en un día, en 2 días. Y su etapa de vida en realidad es muy variable. Los primeros satélites estaban diseñados para que duraran 2 días, 2 años, 3 años, 4 años, pero hay satélites en la actualidad que han durado hasta 20 años, ¿no? Entonces, es útil primero por los costos que se abaten. Afortunadamente la cuestión con los americanos y los europeos que tienen estos satélites es que esa información es pública, ¿no? Oh, qué bueno. Entonces nosotros que nos dedicamos a eso, pues simple y sencillamente les mandamos un correo, le decimos pásame tus datos, ellos nos dicen apúntate aquí y ya podemos bajar toda esa información al día literalmente, ¿no? Entonces, pues podemos hacer el estudio, por ejemplo, podemos hacer estudios de los mares mexicanos sin que al gobierno mexicano le cueste hacer eso, ¿no? Le cuesta los sueldos de los investigadores que hacemos eso, ¿no? Pero en realidad no representa una inversión. Entonces, te ayuda a saber cómo ha estado, o sea, desde que los satélites están, por ejemplo, los de temperatura, los primeros, comenzaron a dar datos fiables a partir de 1980. Entonces ahorita ya tenemos más o menos 40 años de datos, y ahorita que se está poniendo muy de moda el cambio climático, el calentamiento de los océanos y eso, en realidad, ¿cómo podemos saber si es verdad que el océano se está calentando? Tenemos que compararlo con datos de hace mucho tiempo y que sean confiables, ¿no? Entonces es útil pues para saber cómo ha estado funcionando desde tiempos atrás, ¿no? Sí, claro. Hay registros de barcos de hace 100 años, 150 años, pero esos muestran un lugar, un punto en el océano. Y el satélite lo que hace es medir todo el océano, completito, ¿no? Entonces la utilidad es enorme. El satélite no sustituye los muestreos de los barcos, ¿ok? Pero el satélite te da una información que es muy precisa, de mucho tiempo, todos los días, y tú la puedes analizar pues como se te ocurra, ¿no? Y ahorita mencionaba que algunos de los valores que se medían eran, por ejemplo, temperatura, viento, en sí, ¿qué tipo de información o cuál es la información que se recopila a través de los satélites? Mira, los satélites funcionan de una manera un poco extraña, digamos, para un razonamiento normal. El satélite, por ejemplo, los primeros satélites que medían temperatura, el satélite está arriba. Estos que yo te digo, porque hay 2 tipos de satélites de acuerdo a su órbita. Los que se llaman de órbita geoestacionaria o de órbita fija, esos están en unas órbitas muy altas, que están a unos 18,000 metros más o menos, ¿no? Entonces esos no se mueven junto con la Tierra, da la apariencia que son fijos porque siempre están apuntando a la misma cuestión de la Tierra. Ok, esos son los que se usan en el clima y tú puedes tener una imagen de ellos cada instante, ¿no? Tú vas y le preguntas al satélite y él está tomando información de eso. Los que nosotros usamos son otros que son más cercanos, que están en una órbita de 600 kilómetros, en 600 o 700, y se llaman de órbita polar porque lo que hacen es darle la vuelta a los polos. Entonces aprovechan la rotación de la Tierra y ellos están girando por los polos y entonces de esa manera van cubriendo el océano, ¿no? Entonces, aquí lo interesante que hay que ver qué miden los satélites para contestar la pregunta ahora sí es que primero pues van pasando de alguna manera por el día, ¿no? No puedes tener un dato cuando se te ocurre, solo tienes cuando pasa el satélite. Okay. No puedes tener la temperatura si tú me dices la de ahorita, yo no te la puedo dar ahorita si el satélite no está pasando en ese momento. Eso es muy importante que nos haya descrito cómo funcionan, porque realmente podríamos pensar que podemos tener estos datos en cualquier momento, ¿no? Y entonces es cuando el satélite da la vuelta. Exactamente. Aquí la cuestión del momento tiene que ver con que, o sea, afortunadamente en el océano la temperatura varía muy, muy lentamente, ¿ok? La temperatura de hoy es prácticamente la misma de mañana y de pasado y del mes que viene. Es muy gradual el cambio. Entonces, en realidad no importa si tú tienes la de hoy a las 3 de la tarde o a las 4 o a las 5, ¿no? O sea, en realidad eso es básicamente irrelevante, ¿no? Pero bueno, el punto es estos satélites lo que hacen es, como decirte, es muy sencillo tener un termómetro en el espacio, ¿ok? Y tú dices, bueno, claro, ese termómetro va a medir la temperatura del océano. Pero entre el satélite y el océano hay un mundo de cosas, ¿no? La atmósfera, el vapor, las nubes, una bola de cosas. Entonces, para tener una buena medición del satélite, en realidad no hay que medir la temperatura del océano. Hay que medir lo que está en medio para poder quitarlo. ¿Ok? Entonces, si está el satélite arriba y el océano abajo... ¿Mide el aire? No, pues tienes que medir el aire, el vapor de agua, la basura, el smog,
todo lo que está ahí lo tienes que medir. Entre más capacidad tengas de medir lo que te estorba, lo que está en medio, más confiable será tu medida de la temperatura. Entonces mides lo que no sirve, se lo quitas a la medida del satélite y te queda la medida de la temperatura. ¿Okay? Entonces a eso es a lo que le llamamos, o los que hacen esto le llaman bandas, ¿no? Entonces un satélite que medía la temperatura, no sé, en 1981 tenía 3 bandas, ¿ok? Sí. Porque medía la temperatura de día, medía la temperatura de noche y medía otra cosa. Entonces inventaron unos algoritmos que es algo así como, usa la banda 1, réstale la banda 2, multiplícalo por la 3 y ya vas a tener una medida de la temperatura más precisa. ¿Y cuántas bandas llegan a tener los satélites? Pues ahorita tienen aproximadamente, los menos 250 bandas, wow, no, 500 y tantas bandas, ¿no? Entonces, eso hace que la calidad de la información ahora sea muy precisa. Sí, ¿okay? Claro. Porque ya puedes quitar todo lo que está estorbando y aparte ya puedes medir muchas cosas en el océano, ¿no? O sea, puedes medir pues la longitud de onda de una planta o de otra planta. O de ¿Se refiere a plantas acuáticas? Sí, a plantas acuáticas. Bueno, este mismo principio del océano es exactamente el mismo para la Tierra. Sí, sí. Es completamente indistinto. Okay. Puedes medir si la Tierra está caliente, si una piedra se calienta más que otra, puedes empezar a distinguir cuestiones de tipo de piedra, de minería, de lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, la calidad tiene que ver con eso y los satélites tienen que ver con todo lo que están midiendo, ¿no? O sea, tienen que medir muchas cosas para poder tener un valor. Y creo que la otra pregunta que me hacías es ¿qué miden? En realidad, lo primero que midieron fue la temperatura. La temperatura es la variable por excelencia, ¿no? O sea, la gente la entiende, la gente la siente. Sí, entonces claro. No. Pero hay otras muchas variables que no tienen sentido para mucha gente, ¿no? O sea, hay muchas longitudes de onda. Por ejemplo, los satélites lo que hacen en la actualidad es medir lo que le llamamos el color del océano. Que eso es básicamente medir la luz blanca. Ajá, entonces ¿En qué consiste esto? La luz blanca, si tú ves un arco iris, pues consiste en todos los colores que forman el arco iris. Entonces, pues el satélite lo que hace es medir todos los colores que hay en el espectro de la luz blanca. Por cuestiones de que las plantas, hay unas plantas que usan la luz o la longitud de onda del verde, otras del rojo, otras del azul, y eso le da a las plantas sus colores. ¿Okay? Si una planta absorbe, no sé, mucha longitud de onda del rojo, pues lo más probable es que sus colores sean más rojos. Si absorben el color verde entonces son verdes. Si agarran azul, pues agarran azul. Entonces, si tú quieres medir una planta en particular, pues tienes que buscar la longitud de onda que le favorece. En el océano y en tierra, afortunadamente, todas las plantas utilizan la longitud de onda, no me acuerdo exactamente el término. El valor específico, pero las plantas hacen lo que le llamamos fotosíntesis, sí. Y toda la cuestión de las fotosíntesis tiene que ver con la clorofila A. Entonces, si tú quieres medir cuántas plantas hay en el mundo, es muy sencillo, le dice al satélite, pues sintoniza la longitud de onda de la clorofila A y ¿no? Hace la magia y te va a decir, pues hay tanto, ¿no? Porque hay tanta clorofila A, ¿no? Pero si tú quieres una planta, no sé, completamente roja, pues la sintonizas al rojo, al azul o al verde y así, ¿no? Así puedes hacer eso. Pues qué interesante, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo se aplican estos datos, pero antes me gustaría saber si puede compartir algunos hallazgos significativos, usted que está monitoreando ahí, traduciendo los datos a imágenes, que se hayan encontrado. Por ejemplo, ahorita actualmente se habla de que va a entrar el fenómeno del Niño. ¿Hay algo que hayan leído que indicó que esto iba a pasar? ¿O algún dato que haya sido curioso en los mares mexicanos o en el mundo? Así interesantes descubiertas por las imágenes de satélite, yo creo que el dato más representativo, que no es nada más de México, es ¿cómo decirte? El océano es en realidad una cosa o un ente vivo, ¿no? En realidad lo más padre que se puede ver visualmente es las corrientes. Los satélites ahora son capaces de ver para dónde se mueve el océano. Entonces, en realidad lo que tú puedes ver si haces una animación de todos los días, pues puedes ver cómo se mueve el océano, ¿no? El océano, pues, como está expuesto a la rotación de la Tierra, pues hace remolinos, hace giros, hace corrientes, hace cosas. Y esas, no sé, si tú ves una animación de 5 días, de 10 días, pues ves cómo se mueve la corriente, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, en una zona que de repente está así, sin vida marina, sin plantitas, y de repente de la nada empieza a ponerse muy amarilla o muy roja porque las plantas empiezan a crecer, y luego de repente ves cómo se acaba, ¿no? Entonces esto es lo que se conoce como bloom. Entonces puedes ver los blooms. Hay un fenómeno que se conoce de surgencia, que consiste en que el agua fría del océano, del fondo, llega a la superficie. Entonces de repente dices, ay, en este lugar se está enfriando el agua y no viene de los lados, ¿no? Pues no hay otra opción más que venga de abajo.
Entonces dices, pues ahí está la surgencia, ¿no? Entonces como que puedes ver, estas urgencias son eventos que ocurren en cientos de kilómetros, ¿no? Entonces, si tú vas y te paras en la playa, imposible que lo puedas ver, ¿no? Sí, claro. Pero si lo ves ya desde otra perspectiva, pues ya lo puedes ver bien, ¿no? Es algo así como estos dibujos de los que están acá en Perú, en el desierto, de los gigantes, aquellos que solo se pueden ver desde el espacio. Desde el espacio. Entonces, hay condiciones oceanográficas que son muy grandes, que en realidad solo las puedes ver desde arriba, desde el espacio, ¿no? Ya les tomas una foto y cualquiera las puede ver. De otra manera, aunque estés en el barco, aunque estés en la lancha, aunque estés en las playas, no los vas a poder ver nunca, ¿no? Uh-huh. ¿Y estos datos quiénes los utilizan o para qué se utilizan en concreto? ¿Cómo se pueden interpretar? Los utiliza en la actualidad. Mira, cuando yo hice mi tesis de doctorado, me llevó 4 meses poder ver una imagen de satélite. Así. Tardé 4 meses en aprender a hacer eso. Ahora eso lo hago en 30 segundos, ¿no? Y ahora puedo ver cientos de imágenes de satélites en un día. Entonces, antes, no sé, hace 15 años, casi nadie las usaba. Solo personas muy, muy técnicas que habían estado en eso. Pero esto se ha desarrollado tanto que ahora es literalmente obligatorio para cualquier estudiante que estudie ciencias marinas. Es literalmente una obligación que en su tesis, en su estudio, en su presentación, ponga datos satelitales. ¿Ok? Uh-huh. Es algo obligatorio. Si ya no vas a una tesis, ya desconfías de la calidad. De la calidad, exactamente. Entonces, pues la usan los estudiantes, la usan los investigadores. Los gobiernos las deberían de usar. No estoy seguro que lo hagan. Y le sirve a todo el mundo en realidad, porque uh-huh. Ahorita que comentabas esto del fenómeno del niño, el fenómeno del niño también se puede ver por las imágenes de satélite, ¿no? Por 2 causas principalmente. Cuando el océano se calienta, o cuando cualquier objeto se calienta, tiende a ocupar más espacio. ¿Ok? Porque esas moléculas se expanden. Entonces, cuando está el fenómeno del niño, tú puedes ver que si digamos estás dibujando de rojo las temperaturas cálidas, entonces vas a ver que el mar se pone más rojo. Pero como también podemos ver la altura del océano, entonces si el océano se calienta, en realidad se pone más alto, porque hace como un globo. Sube, ¿no?, más la marea. Pues no, en realidad no estamos hablando de marea, ¿no? Además el espacio que ocupa el agua ahora es más alto, por la pura expansión térmica. Entonces, si ves que el océano está aumentando de nivel con las imágenes de satélite, pues también te das cuenta de que ahí está pasando algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí se puede monitorear el fenómeno del niño, ¿no? Y eso, pues, es en realidad muy importante porque ese fenómeno cambia las cuestiones climáticas literalmente de todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso ahora este año en realidad dicen que está el fenómeno del niño, unos que sí, otros que no, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Y la bondad de esto es que, pues en las imágenes lo ves, no dices, podrían pues comprobarlo. Ahora sí está, ¿no? Porque lo estoy viendo, ¿no? Sí. Estoy viendo cómo se calienta el océano, estoy viendo cómo se expande. Bueno, doctor, y usted mencionó que es importante que todos utilicen esta tecnología satelital. ¿Hay algún lugar donde esté disponible esta información para quienes deseen acceder? Mira, cuando yo comencé con esto hace 25 años, cuando Gregory Hound me invitó a hacer esto, no existía un lugar en internet para esto, ¿no? O sea, uh-huh. Tú le ponías descargar imágenes satélite y ni siquiera te salían resultados de eso, ¿ok? Poco a poco empezó a haber en algunos lugares, por aquí, por allá, ciertas universidades, ciertos laboratorios, ciertas agencias las comenzaron a poner. Ahora en la actualidad el problema es otro. Tú le pones imágenes satélite de temperatura y te avienta cientos de lugares donde las puedes descargar, ¿no? Okay. Entonces, en realidad, ¿dónde hay? En internet. Tú pones eso y ahí te va a mandar cientos de lugares donde ¿y literalmente... las que usted realiza? Así, bueno, las que yo realizo bajo a lo que le llamamos bajar o descargar, yo uso de 2 tipos, unas que proveen los gringos, que son de imágenes de temperatura, que en el océano a eso le llamamos alta resolución. O sea, un píxel de la imagen, de la falsa imagen, ¿no?, ocupa o su área que cubre ese píxel es el promedio de 1 kilómetro cuadrado. O sea, ocupa 1 kilómetro en el eje X, en la longitud, y 1 kilómetro en el eje Y. Entonces, su área es de 1 kilómetro cuadrado. Y ellos proveen datos de temperatura, de vientos, de corrientes, con otras resoluciones. A eso le llamamos resolución. Y los europeos, ahora ellos tienen una agencia que se llama la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Ellos proporcionan esas imágenes también de forma gratuita. Entonces, la NOAA, que es la Administración de Atmósfera y algo así del Clima de Estados Unidos, ellos proveen esa información. Organizan congresos, ponencias. Los europeos tienen unos meetings que le dicen ellos muy, muy grandes, donde van todos los europeos y quien vaya, los chinos también, los indios. En realidad esto es muy, 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 muy común. Ahora en realidad es sumamente común, ¿no? Ok, doctor. Bueno, ¿algo más que desea añadir? ¿Algún mensaje para nuestros radioescuchas sobre la importancia del estudio
de los océanos a través de esta tecnología? Pues bueno, eso en realidad es muy difícil que la gente, digamos, común y corriente lo perciba, ¿no? Si no estás estudiando algo ambiental o algo marino, no lo vas a poder entender nunca. Pero más bien mi mensaje iría en el sentido de que la vida moderna, así como la conocemos ahora, no puede funcionar sin los satélites, ¿ok? La televisión, prácticamente el internet, tu celular, que te lleve a la esquina, que te lleve, o así como me trajo ahorita aquí, depende de los satélites, ¿no? Porque hay muchos satélites, entonces hay que estar como que quizás un poquito más abierto. La tecnología nos está invadiendo completamente, ¿no? Entonces no hay que sorprendernos, y más bien hay que abrir como que nuestras antenas y decir, wow, o sea, de verdad todo esto es posible, y dónde está, ¿no? Entonces el mensaje es, pues que se empapen de todas estas cosas tecnológicas, porque están aquí, ¿no? Y luego a veces no recapacitamos un poquito que están aquí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que vuelva al programa en futuras emisiones. Y con esto finalizamos esta emisión de CICESE para Todos. También agradecemos a los radioescuchas por acompañarnos. Los invitamos a acercarse al CICESE UT3. Pueden seguirnos en redes sociales. Que tengan un feliz sábado. Nos escuchamos la próxima semana en CICESE para Todos a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.